Con Iván García, colega, analista político. Iván, qué gusto conversar contigo después de tantos años, ¿no? ¿Cómo estás, Iván? Pamela, gracias por la invitación. Un Hola. gusto estar en el programa. Iván, es este Congreso el que te tuviera que elaborar las reformas necesarias para que el recambio en el 2026 sea mejor, o sea, tengamos una mejor oferta electoral. Yo no veo que eso vaya a pasar y esto puede seguir desgastándose más bien. Sin duda, Pamela, lo que has reseñado y también lo que ha mostrado el reportaje sobre estos congresistas mochasueldos, los congresistas manos de tijera, como los llamo, evidentemente pues proyectan a un Congreso que no está comprometido con el interés público, sino más bien con el cálculo particular, ¿no? Que no es otro, como también lo he expresado en otras ocasiones, que el de una cohabitación o convivencia en el que evidentemente la transacción prevalece sobre, digamos, el compromiso político por atender o satisfacer el interés público. Y eso lo está percibiendo de manera muy clara la opinión pública. Es un Congreso que sostenidamente viene arrojando en encuestas una aprobación que está hoy por hoy entre el 6 y el 7%, es decir, un poder legislativo casi navegando como un submarino. Y lo mismo vale para el Ejecutivo, que evidentemente también tiene niveles de aprobación verdaderamente bajos, ¿no? Ok, y en ese caso, ¿tú cómo ves las cosas? Porque yo también escucho y de empresarios y de una clase económica y los entiendo también, que quieren estabilidad, que quieren predictibilidad y que dicen, mira, lo mejor que puede pasar es sostener esto y sostener a Dina Boluarte hasta el 2026. Con el riesgo que supone que no haya más presión sobre el Congreso respecto a reformas responsables, el que dejen la terquedad de que son sus caudillos, ¿no? El elenco estable que nos trajo a una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo y terminaran eligiéndose a Pedro Castillo, que no entiendan que si insisten en esa actitud terca, lo que puede venir el 2026 es peor. ¿O me estoy equivocando y estoy siendo un ave de mal agüero? No, Pamela, me parece que la reflexión que haces va en el sentido correcto. Y también se entiende, como bien ha señalado, que sectores económicos, los sectores empresariales, tengan evidentemente una preocupación por la estabilidad en el corto plazo, luego de los meses verdaderamente convulsionados que vivimos hace muy poco. Pero lo que sin lugar a dudas no puede consentirse es que esta estabilidad sea al costo de sacrificar institucionalidad, sea al costo de echar por la borda avances importantes que se habían logrado a trancas y barrancas, es cierto, respecto de reformas políticas que hoy por hoy están en buena cuenta en el limbo, truncadas, y más bien lo que vemos es a un Congreso que está actuando y conduciéndose de una manera muy contraria o a contracorriente de precisamente asuntos, acciones legislativas que deberían estar encaminadas a fortalecer y mejorar la institucionalidad. Y eso evidentemente no está ocurriendo, todo lo contrario. Y tenemos hechos parlamentarios que van exactamente en esa dirección y lo confirman de manera flagrante. Una de estas, digamos, evidencias parlamentarias ha sido la elección del defensor del pueblo. Correcto. Y otra que, digamos, no ha tenido, digamos, los reflectores suficientes es la que tiene que ver con la llamada ley prescripción o ley impunidad, ¿no? Por la cual se rebaja el plazo de suspensión de la prescripción aprobada, ¿no es cierto?, por este Congreso, con una votación muy similar, ¿no es cierto?, a la de la elección del defensor del pueblo, es decir, con los extremos, con los polos, convergiendo, ¿no es cierto?, en sacar adelante esta norma
y un ejecutivo que la promulga sin remilgo, sin levantar una ceja. Correcto. Entonces, cuando vemos esto, evidentemente la pregunta es, sí, estabilidad, pero no puede ser la estabilidad al costo de, ¿no es cierto?, seguir degradando la institucionalidad del país. En la ley de prescripción, y como en el tema de la elección de Josué Gutiérrez, son concesiones mutuas donde los extremos se tocan, porque cuando hablamos de agendas subalternas, hablamos de el señor Luna Gálvez procesado por corrupción, la señora Keiko Fujimori procesada por corrupción y otros delitos más graves. Hablamos también de los niños de Acción Popular, hablamos también de Perú Libre y Vladimir Cerrón procesado, con varios de Perú Libre procesados igualmente por delitos graves, y Vladimir Cerrón con una condena ya y otro proceso en curso. Entonces, ahí hay una clara conveniencia. Yo conversaba con Delia Muñoz la semana pasada y ella decía que consideraba el proyecto pertinente en la medida en que también el Poder Judicial, y es cierto también, demora, o sea, son años de personas que están en proceso con todo lo que eso supone. Y también hay que echarle una mirada a eso que ocurre en el Ministerio Público y en el Poder Judicial con esos procesos que nunca acaban, que nunca llegan a una acusación sustentada, y que cuando se acusa, se formula denuncia, el juez se la regresa, como ha ocurrido con José Domingo Pérez y Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, hay varias cosas que hay que ajustar, y en el camino el Congreso se aprovecha de esas demoras para sacar estos proyectos que el Ejecutivo aprueba. Pero sin levantar una ceja, como Exacto. acabo de decir. Mira, el Ejecutivo tuvo la posibilidad, porque está dentro de sus facultades, de observar esta ley de impunidad o ley de prescripción, de indicar o señalar las observaciones para introducir correcciones, por ejemplo, precisiones, pero no, hizo exactamente todo lo contrario, actuó casi como una mesa de partes, como una ventanilla del Congreso para promulgar esta ley. Esta ley que tiene una serie de observaciones y cuestionamientos que evidentemente el Congreso pasó por alto, porque se recogió la opinión del Ministerio Público y también del Poder Judicial, que en su momento hicieron hincapié en una serie de asuntos que esta ley ciertamente finalmente no favorecía o no, digamos, dejaba, digamos, de manera clara cuál era el procedimiento en términos procesales en el Poder Judicial con respecto a la prescripción, sobre todo cuando tenemos tantísimos casos de corrupción pública en los que hay comprometidos funcionarios, ministros, políticos, dirigentes partidarios. Entonces, evidentemente, aquí el Ejecutivo satisfizo, ¿no?, sin mayores trámites y sin mayores consideraciones, una norma que el Congreso a todas luces había sacado desde la perspectiva que tú has señalado, ¿no? Ahora, y en el Congreso se entretienen en temas como este proyecto de renovación, de pretender sacar al Perú del sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sabemos las consecuencias que podría tener para el Perú, y sin embargo, nuevamente colocamos en el tema de discusión pública eso, cuando debiéramos estar mucho más preocupados por hacer una limpieza en el Congreso de todos, como tú dices, en los congresistas manos de tijera, ¿no? Mucho más acuciosidad, ¿no? Claro, mucho más acuciosidad en los congresistas que tienen denuncias públicas con bastante sustento como para avanzar, y no pasa nada. No pasa nada. Efectivamente, este proyecto de ley de renovación popular me parece un despropósito, ¿no? Mira, a fines de los 90, el régimen de Fujimori y Montesinos pretendió también sustraer al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Este tipo, digamos, de iniciativas son propias, pues, de regímenes autoritarios que no quieren verse bajo el escrutinio de una instancia supranacional, como es el caso de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nadie está diciendo con esto de que todo lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o todo lo que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos es perfecto y merece, pues, obviamente, el aplauso instantáneo.
Sí, ciertamente hay cosas que seguramente son cuestionables o son criticables, pero eso no es un motivo y mucho menos una razón para retirar al país, ¿no es cierto?, del Pacto de San José y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso es desproteger más bien, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, ¿no?, de una instancia importante para proteger derechos fundamentales. Para, Entonces, sí, me parece que verdaderamente lamentable, ¿no?, que en el Congreso se le esté dando nuevamente espacio, mm. como en épocas autoritarias, a una iniciativa propia de regímenes, ¿no es cierto?, que le dieron la espalda a la democracia, ¿no? Y qué bien hemos conocido nosotros, Iván, y con esto quiero terminar porque recuerdo la época en que padecimos Sin precisamente la duda. vena ¿Y cómo? autoritaria del ¿Y cómo? fujimontesinismo. Así es, y cómo. Así es, Iván, un Pamela. gusto conversar contigo.